buenas tardes. Un placer volver a estar con ustedes en su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Nicolás. Sí, buenas tardes, Mato. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos nueva vez con ustedes en su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Mato, hoy tenemos un tema que está en la palestra pública. Vamos a tratar caliente todo lo relacionado con lo que es la Cámara de Cuentas, sus orígenes, sus conflictos, qué es lo que ha sucedido realmente en un pleno de la Cámara que inició con una muy alta valoración por parte de lo que son todos los sectores de la sociedad y hoy en día está envuelto en una crisis que pudiera conllevar precisamente a lo que es un juicio político a todos sus miembros. Nicolás, vamos a hacer un poco de historia. Desde la creación de la Cámara de Cuentas, desde sus inicios, sus orígenes, hasta el día de hoy, ha habido una serie de procesos que han terminado hasta el juicio político. Y es muy probable que si las cosas siguen como van, se avecine otro juicio político. Acorde a lo que ha sido su experiencia dentro del sector público-privado, según su parecer, ¿cuál ha sido la némesis que ha hecho que la Cámara de Cuentas en su trayectoria no haya podido jugar su rol, incluyendo la actual, que se crearon muchas expectativas, somos conscientes de eso, y que no ha sido lo que se pensó en términos de ejecución? Bueno, Mato, tú sabes que la Cámara de Cuentas tiene una ley prácticamente reciente, que es la ley 1004, que crea la nueva estructura de la Cámara de Cuentas, ya que esta, con la ley anterior, este organismo funcionaba también como Tribunal Superior Administrativo. Y en ese entonces a sus miembros se le denominaba jueces, porque lógicamente en su función de tribunal hacían las veces de jueces y todos, sin excepción, debían ser lógicamente abogados de carrera en el tren judicial. Cuando lo que se escribían eran auditorías. Cuando se escribían auditorías, claro que había un cuerpo técnico que estaba conformado por otros especialistas, principalmente profesionales de la contabilidad, pero específicamente auditores, y estos auditores que pudieran tener otras, diríamos, habilidades, otras formaciones, otras especialidades, por ejemplo, como el caso de las ingenierías, tanto ingeniería civil como ingeniería electromecánica, industrial, tenían que tener también, como hoy en día lo tienen, especialistas en temas relacionados con la informática. Sobre todo la parte de ciberseguridad y Big Data. Y otros profesionales de las ciencias económicas, como economistas, administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en el 2004 se crea la ley, automáticamente se separa la función de Tribunal Contencioso Administrativo de lo que es el órgano fiscalizador de los fondos del Estado. La separación de poderes. Y lógicamente ahí cambia toda la estructura. Se crea la ley, su reglamento para su ejecución y se establecen los perfiles de la conformación de lo que son los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Qué resulta? Que desde su inicio la Cámara de Cuentas, como órgano extrapoder, un órgano constitucionalmente establecido, requiere que para su elección de miembros tenga que ser a través de lo que es el Congreso de la República, donde se involucran tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Y desde el 2004 eso se había estado realizando. Pero además, ¿qué sucede? Que la Cámara de Cuentas ha tenido, diríamos, desde que se creó la ley 1004, apenas 2 profesionales del área de contabilidad en la dirección de la presidencia de la Cámara de Cuentas. Inclusive, esta es la primera vez donde en el actual gabinete hay 3 profesionales de la contabilidad y dentro de eso hay uno que es el presidente, en este caso es nuestro amigo Janel Ramírez. Con contador de profesión y de ejercicio. El problema de la Cámara, como muy bien decía Milagros Ortiz, Doña Milagro, de la Comisión de Ética del Gobierno,
es un problema que va más allá de lo que hemos estado viendo en la prensa, un problema estructural que implica no solamente, Matos, una revisión de lo que es su propia normativa, que es la ley 1004, como hemos estado mencionando, sino también que implica una revisión de lo que es la ley 4108 de función pública, ya que, como el mismo presidente de la Cámara de Cuentas ha estado externando en algunos medios de comunicación, ellos han llegado y mucho el personal que trabajó con la gestión anterior que presidía el doctor Hugo Álvarez, han tenido que dejarlo en la Cámara de Cuentas, ya que al ser empleados de carrera, pues lógicamente tú sabes que la ley de función pública prohíbe lo que es la remoción de los empleados de carrera. Confiere unos derechos adquiridos que se van más a la longevidad que a la profesión en sí. Pero más que derechos adquiridos, Marto, es que la ley de función pública, que debe revisarse en muchas vertientes, no solamente en esa parte que afecta precisamente la Cámara de Cuentas, ya que tú llegas a una institución pública e independientemente de que tú cuentes con un personal que sea competente o no, que trabaje o no, tú no puedes desvincular ese personal porque... O que esté en falta como de antemano, dicho por el mismo expresidente de la Cámara de Cuentas, se prestaban desde las más altas instancias hasta los equipos de auditoría a maquillar las auditorías. O sea, no es algo tan simple como que cumple con los requisitos de función pública, sino que también la ley de función pública tiene que establecer un régimen sancionatorio y régimen de consecuencia para aquellos profesionales que incluyan en falta, porque inmediatamente el mismo presidente de antemano establece que hubo un proceso de tergiversación de las auditorías, tiene que haber un régimen de consecuencia, Nicolás. Debería haber un régimen de consecuencia. Ahora lo que habría que... el problema está, Matos, que tendría que surgir una investigación, en este caso por parte del Ministerio Público, para validar esas denuncias que se hacen sobre esas irregularidades. De antemano yo entendí que en el momento que el Ministerio Público hizo la intervención aquella, del que todos fuimos testigos visual, uno de los aspectos a tratar era la investigación, no solamente al plano mayor, sino también a las unidades encargadas. A lo que son las actuaciones claro, del propio organismo en esas auditorías que el pasado presidente de la Cámara de Cuentas admitió que... había un equipo para maquillar las auditorías. Exactamente, que realmente quizás la parte que se refiere a ese organismo en la Cámara de Cuentas que se le atribuyó ese maquillaje, el propósito en realidad era todo lo contrario. O sea, las normas de auditoría establecen que las firmas de auditoras deben tener un departamento de control de calidad. De hecho, hay normas específicas de control de calidad que rigen el ejercicio profesional. Saludos a nuestro amigo Nelson Han, donde quiera que esté. Exactamente, que esas normas, nosotros en República Dominicana tenemos el honor de que un contador de Santiago, nuestro amigo Nelson Han, fue elegido para que elaborara esas normas de control de calidad que se aplican a nivel mundial. Normas de control de calidad que van a derivar en normas de gestión de calidad. Es correcto. Entonces, el propósito de crear esa unidad en la Cámara de Cuentas era precisamente la aplicación de esas normas de control de calidad. Pero lo que saliera un producto ya terminado con los más altos estándares de calidad que requerían, primero, la institución y segundo, la profesión. Así es, pero ¿qué resulta? Que ese departamento se le cambió y se desvirtuó lo que eran sus funciones específicas. Su objetivo y su enfoque. Y entonces, según lo que se dice en la prensa, y de hecho en estos días han estado saliendo pronunciamientos de pasados auditores de la Cámara de Cuentas, donde decían que en esa unidad específicamente lo que se hacía era todo lo contrario a lo que llamaba a su creación. Totalmente inverso para lo que se coincidió. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Que el tema, reitero, de la Cámara de Cuentas no va a solucionarse únicamente con un juicio político, la elección de unos nuevos miembros de ese bufete directivo de la Cámara de Cuentas, ya que hay situaciones
que hay que corregir previo a esa remoción o esa sustitución de los miembros de la Cámara de Cuentas. Y está, lógicamente, también una actualización a la ley 1004 que ya tiene prácticamente 20 años, pero esa ley, por ejemplo, Mato, tiene muchísimos errores. Uno de ellos es que, como te comentaba, como anterior a la ley, la Cámara de Cuentas fungía como Tribunal Superior Administrativo. El artículo 46 del reglamento que rige la ley 1004 establece que el tiempo que los ciudadanos que son auditados por la Cámara de Cuentas tienen para, diríamos, someter un recurso contencioso administrativo es de apenas 10 días. Sin embargo, la ley que crea el Tribunal Contencioso Administrativo establece que el tiempo para recurrir a ese tribunal son 30 días. Y la ley 107-13, que es la ley que trata las relaciones de particulares con la administración pública, también establece el mismo plazo de 30 días. Entonces, cuando Cámara de Cuentas te notifica ya un informe final en el cual tú pudieras no estar de acuerdo con las decisiones que la Cámara de Cuentas esboza en ese informe, en el mismo informe de notificación de la auditoría te dicen que el tiempo para tú recurrir al Tribunal Superior Administrativo son 10 días, cuando, reitero, tanto la ley 107-13 como la misma ley que crea el Tribunal Contencioso Administrativo, que creo que la 1307, algo así, más o menos son similares, te establece también un plazo de 30 días. Pero además, cuando Cámara de Cuentas te emite un primer informe o un borrador de una auditoría, un preliminar, igual te aplican el plazo de 10 días para que tú sometas lo que son las réplicas o impugnaciones a esas observaciones. Tu derecho a réplica. Que es un tiempo, primero, que al igual que el artículo 46 del reglamento, viola la ley 107-13. O sea, Cámara de Cuentas, al momento de emitir sus informes, debe darle como plazo a esos exfuncionarios, porque generalmente la Cámara de Cuentas hace auditoría de instituciones donde ya el funcionario no está, valga la redundancia, en funciones. Y lógicamente, ese funcionario que ya no está al frente de esa institución, poder responder un informe de Cámara de Cuentas en un plazo tan corto de 10 días, pues entonces eso cae muchísimas veces en lo que sería una indefensión. Peor. O una denegación de justicia. Peor. Todavía dentro de la misma génesis operativa de una entidad X, aún siendo incumbente de turno, 10 días es muy poco tiempo, a sabienda a nosotros lo que implica el proceso operacional de una entidad en términos de lo que es el flujo de operaciones de un día a día. Es correcto. Entonces la ley también, en el proyecto de modificación de la ley, tienen que cambiar lo que son las funciones del presidente, porque como el mismo Jané Ramírez, actual presidente, decía, él no tiene autoridad ni para remover, ni para nombrar, ni tomar las decisiones que requiere la Cámara de Cuentas, un organismo tan importante en la República Dominicana. Pero, Nicolás, es algo totalmente inverosímil. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que usted va a asumir una responsabilidad de ese nivel, con las expectativas que la sociedad se ha creado de ese nivel, y que usted tenga que verse obligado a trabajar con todo aquel que provocó, por lo cual usted está sustituyendo a quien está sustituyendo? No sé si me doy a entender. No, es correcto. O sea, y que al final, Matos, quienes hacen las auditorías no son los miembros de la Cámara de Cuentas, son el personal, el equipo técnico que está en las áreas de fiscalización. Y si el propio presidente dice que el personal que realizó esas auditorías en el pleno anterior y que provocó
no solo de que el Ministerio Público Lo interviniera. interviniera a la Cámara de Cuentas, sino que le abriera un proceso de investigación que todavía aún no ha concluido. O sea, que esos miembros de la Cámara de Cuentas de alguna forma pudieran estar otra vez en el banquillo de los acusados. Respondiendo por todo eso. Pudieran estar respondiendo por todo eso. En nuestro segundo bloque vamos a tratar la parte donde tanto la doctora Ortiz Bosch como usted y yo coincidimos a manera más profunda el efecto estructural de ese órgano, primero. Y segundo, el que tan cierto es el efecto de que el juicio político no es la solución, de que después del juicio político que hubo, el último que hubo, lo que hizo fue empeorar el proceso. Volvemos en breve.